Por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros. Atentamente, Mencho Ceguera. Pero como Sale. una orden de aprehensión autorizada por... Dale sus pertenencias. La muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, no solo cerró uno de los capítulos más violentos del narcotráfico reciente, abrió una pregunta urgente: ¿quién sostuvo realmente el imperio que durante más de una década desafió al Estado mexicano? Desde el inicio hay un dato clave: el ascenso del cartel Jalisco Nueva Generación no fue solo el resultado de una estrategia armada brutal, fue la unión entre dos estructuras: de un lado el brazo violento, del otro la maquinaria financiera, y esa maquinaria tenía nombre propio: Rosalinda González Valencia, conocida como la Jefa. Rosalinda nació en 1963 en Aguililla, Michoacán. No llegó al narcotráfico por amor, nació dentro de una dinastía criminal. Es sobrina de Armando Valencia Cornelio, fundador del Cartel del Milenio, organización que operó durante años en Michoacán, dedicada principalmente a la producción y tráfico de marihuana y cocaína. Tiene 15 hermanos. La mayoría participó en el crecimiento del negocio familiar. Tras la fragmentación del Cartel del Milenio, varios de ellos se reagruparon para formar los Queenies, grupo señalado desde 2015 por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los brazos financieros más importantes del narcotráfico. El liderazgo de los Queenies quedó en manos de Abigail González Valencia, hermano de Rosalinda. Su especialidad no era el enfrentamiento armado, era el dinero. Empresas fachada, hoteles, restaurantes, inmobiliarias, salones de belleza, un modelo diseñado para lavar ganancias del tráfico internacional de drogas. En los años 90, Rosalinda conoció en California a Nemesio Ceguera Cervantes, quien había trabajado para la familia Valencia desde joven, cuidando campos de aguacate y posteriormente involucrándose en actividades de narcotráfico. Tras ser deportado a México, Oceguera consolidó su posición dentro del Cartel del Milenio. En 1996 se casó con Rosalinda. Ese matrimonio no fue solo una historia personal, fue una alianza estratégica. Mientras el Mencho construía un ejército capaz de enfrentar a rivales como los Zetas y desafiar al propio Estado, Rosalinda aportaba algo igual de poderoso: acceso a redes empresariales, conocimiento financiero y la estructura económica de los Queenies. El Cartel Jalisco Nueva Generación se convirtió en una de las organizaciones criminales más expansivas del continente. Su presencia no solo se sintió en Jalisco, Michoacán o Nayarit. Las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la DEA señalaron una red internacional que lavaba ganancias provenientes del tráfico de cocaína y fentanilo. El modelo era claro: mientras el Cartel Jalisco Nueva Generación dominaba territorios con sangre, los Queenies administraban el flujo millonario. Rosalinda fue descrita por autoridades como pieza clave en esa supervisión financiera. No empuñaba armas, firmaba documentos, movía capitales, sostenía el imperio. El matrimonio tuvo 3 hijos. Rubén Oceguera González, conocido como el Menchito, nació en 1990 en Estados Unidos, con doble nacionalidad. Fue considerado uno de los principales operadores del Cartel Jalisco Nueva Generación, detenido en México en 2015, extraditado a Estados Unidos en 2020 y sentenciado en marzo de 2025 a cadena perpetua, más de 30 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y otros cargos relacionados con el cartel. Jessica Joana Oceguera González, la Negra, la segunda hija de la Jefa y el Mencho, nació en 1986 en Estados Unidos, también con doble nacionalidad. Fue vinculada a operaciones de lavado de dinero a través de empresas fachada. La Negra fue detenida en 2020 en Washington. Fue condenada a aproximadamente 30 meses de prisión y liberada en 2022 tras cumplir parte de la sentencia. Ilaisha Michelle Oceguera González, la hija menor. El hecho de administrar las finanzas del cartel más violento del país la colocó inevitablemente en la mira de las autoridades. Fue detenida en mayo de 2018 por la Marina en la exclusiva zona de Andares en Zapopan. ¿Quién es usted? Yo soy Rosa. ¿Quién es Jessica? Ninguna. Bueno, tenemos Rosalinda González Valencia. Sí. Se resuelve el 23 de mayo de 2018 por probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada, del hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de delincuencia ilícita.
una orden de aprehensión. Que actúe Pero como Sale. una orden de aprehensión. autorizada por... Dale sus pertenencias. Llaves de su carro, si es que traen. Ah, ok. ¿Y a dónde me ¿Y a llevan? dónde lo llevan? A la PGR. A ver, yo voy atrás de ella entonces. Aunque logró salir en libertad condicional meses después tras pagar una fianza de 1.5 millones de pesos, su constante negatividad a afirmar periódicamente ante el juzgado la convirtió en prófuga de la justicia hasta que el golpe definitivo llegó el 15 de noviembre de 2021. Mediante un operativo quirúrgico, el ejército la recapturó en Jalisco, fue trasladada al Penal Federal Femenil de Morelos y posteriormente sentenciada a 5 años por lavado de dinero. Cumplió parte de su condena hasta su liberación en febrero de 2025. Como era de esperarse, el arresto de la matriarca desató la furia inmediata de su círculo más íntimo, llevando al cartel a lanzar un desafío sin precedentes contra el Estado mexicano, al secuestrar a 2 elementos de la Secretaría de Marina en el estacionamiento de un centro comercial en Zapopan, justo la misma noche de la captura. De acuerdo con los reportes de inteligencia militar, los autores intelectuales de esa brutal represalia fueron Laisha Michelle Oseguera González, la hija menor del matrimonio, y su novio Cristian Fernández Gutiérrez, cuya misión era utilizar a los oficiales como moneda de cambio para exigir la liberación de su madre. Lejos de ceder ante la presión, el gobierno federal respondió con una implacable cacería masiva por todo Jalisco y Nayarit, que logró arrinconar a los captores, derivando en que en 5 días después del plagio, los 2 marinos fueran hallados con vida, maniatados y abandonados en un terreno baldío en Puerto Vallarta. Tras la muerte del Mencho, comenzaron a circular versiones en redes sociales que señalaban a Rosalinda como pieza clave en su ubicación final. Sin embargo, no existe información oficial que confirme una traición. Lo que sí ha sido detallado por fuentes de seguridad es el contexto inmediato previo al operativo. 6 días después del Día del Amor y la Amistad, el 20 de febrero, una de las parejas sentimentales del Mencho arribó con una escolta de confianza a Tapalpá, Jalisco. La identidad de la mujer no fue revelada inicialmente, pero autoridades confirmaron que no se trataba de Rosalinda González Valencia. La mujer llegó a una finca en zona boscosa donde ya la esperaba el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Permaneció 24 horas. El 21 de febrero se retiró del lugar. El Mencho se quedó con su grupo de seguridad. La mujer, identificada en documentos de inteligencia, es Guadalupe Moreno Carrillo, señalada como la pareja sentimental más reciente de Oseguera. Sin embargo, fuentes oficiales sostienen que no hubo traición voluntaria. Fue el seguimiento a los movimientos lo que permitió ubicarlo. Con el Mencho muerto, el Menchito en prisión perpetua, parte de la estructura familiar golpeada judicialmente, el cartel Jalisco Nueva Generación enfrenta un escenario inédito. Históricamente, los carteles mexicanos han vivido fracturas internas tras la caída de sus líderes. El cartel del milenio del que surgió esta historia terminó desarticulado y absorbido en disputas violentas. La diferencia ahora es que el cartel Jalisco Nueva Generación no solo construyó poder territorial, edificó una red financiera global, y ahí es donde la figura de Rosalinda vuelve a tomar relevancia estratégica, porque los imperios criminales no caen únicamente cuando muere su jefe, caen cuando se seca el flujo de dinero. Durante años, la narrativa pública redujo a Rosalinda González Valencia al papel de la esposa de, pero los expedientes judiciales y los informes de inteligencia dibujan otro perfil: administradora, enlace financiero y heredera de una dinastía criminal.